Adelante. Muy bien, muy buenas noches para todos. Buenas tardes. Vamos a ver entonces una serie de charlas sobre el Adriático para entender varios aspectos dentro de los que se mueve, eh, digamos, la costa italiana, por un lado, la costa oriental italiana, y la costa balcánica, la Iliria de la antigüedad, la región de Trieste, la región de Dalmacia, la región croata, como se llama hoy, incluso el sur de Grecia, el sur de Italia. Muchos elementos que son poco conocidos en realidad para nosotros. Incluso las regiones por las cuales van a pasar ustedes, qué significa realmente el Adriático desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista histórico, qué cosas bellas hay que ver, cuáles van a ser pues más visibles en este caso en el viaje. Lo primero es decir que el Adriático es efectivamente un mar, digamos, testimonial y fundamental en la historia de Europa. Al oeste está la península y al oeste de la península está el mar Tirreno, para que no lo vayan a confundir. Al sur del Adriático está el mar Jónico, como se ve en el mapa. Ahí desde la perspectiva de la bota italiana, pues esta suerte de golfo que forma la parte trasera de la bota, ese es el Adriático, con una extensión de 138.600 kilómetros. Tiene, según los geógrafos, más o menos 800 kilómetros hacia el sureste y 200 kilómetros de ancho en los puntos más amplios y unos 160 o 150 en los puntos más estrechos, que se ven básicamente hacia el norte. Es un mar muy antiguo, la navegación en el Adriático es también milenaria o bimilenaria, puede que incluso desde los tiempos de los etruscos, y en ese sentido sería trimilenaria, el mar Adriático se haya usado como conexión entre el occidente y el oriente. Por tanto, su antigüedad, la fuerza con la que incluso míticamente el Adriático ha impulsado la historia de Italia, la historia de Roma, la historia de Grecia, la historia de los eslavos del sur. Todo eso ha dejado una huella imperecedera que ustedes van a tener el gusto y el placer de conocer. Eh, Muchos puertos, muchas cosas hermosas que ver, muchas islas maravillosas, muchas playas particularmente atractivas y mucho más en la época en que van a ir, en la que pues brilla el sol y se siente un poco la dulzura del mar en su momento de mayor encanto. Se puede decir de manera muy general que va desde Venecia hasta Corfú, hasta las islas occidentales de las Espóradas en Grecia, eh, muy cerca de la famosa Ítaca, donde llegó Ulises de regreso de la guerra de Troya. En ese sentido, hasta en la literatura tiene pues un gran residuo, una gran importancia el mar Adriático, como parte de la costa oriental, justamente la costa opuesta a la ciudad de Roma, porque Roma está más cerca del Tirreno que del Adriático. Y sin embargo, en su costa está Venecia, está Trieste, está Dubrovnik y otras muchas ciudades, Pula, Spalato, etcétera, que tienen una gracia especial. Incluso las ciudades del sur de Italia, como Brindisi, las ciudades de la costa oriental, como Cortona o Fortone o Pescara, Monopoly, en fin, una cantidad de lugares de extraordinario valor, además de la costa y de las islas de Croacia, de los archipiélagos croatas que hoy en día, o que hace varios siglos pertenecen a los eslavos del sur y que conformaron la famosa Yugoslavia, hoy ya no existente. En otras palabras, van a pasear por muchos países, países como eh, Eslovenia, países como Croacia, como Montenegro, países como Bosnia y Herzegovina.
está muy cerca de la costa de Dalmacia en Dubrovnik, y hacia el sur en la costa griega. Van a ver pues la Albania y la costa griega. La Albania es la antigua Iliria, como se llamaba en los tiempos, ahí está en el mapa occidental, que toda esta región en los tiempos romanos se llamaba Iliria. Se caracteriza por tener algunas zonas muy planas y muy ligadas con el mar y otras, por el contrario, muy dramáticamente montañosas. De hecho, Albania en albanés se dice Shkeperice, es decir, el país de las águilas, el país que está vinculado de un modo ancestral y fundamental a las montañas de la cordillera dalmática, de la cordillera de los Balcanes o balcánica. Eh, Esa es en realidad geográficamente la península, ese es el mar o las penínsulas. Al norte está la famosa península de Trieste, eh, el, que ha sido fundamental en la historia de Italia y de las relaciones de Italia con imperios como el austrohúngaro e incluso con el imperio ruso. Por eso ha sido una zona muy disputada y también de gran importancia en la guerra. Además está decir que la belleza de las ciudades, la multiplicidad de lugares que van a conocer, incluso estilos bien distintos unos de otros, hace que valga la pena sobradamente el recorrido. Eh, Aunque conocer bien el Adriático implicaría un viaje mucho más largo y visitar por lo menos otras 20 ciudades, con lo que ustedes van a ver, de todos modos van a tener una experiencia básica de lo más bello, lo más valioso, lo más atractivo que el Adriático ofrece. Hay, por ejemplo, la península de Otranto, la península de Gargano, el Golfo de Manfredonia, el Golfo mismo de Venecia, como digo, Trieste y su península, las islas cercanas, todo eso está matizado por el mar, la montaña, la gracia incluso de los bellos amaneceres y paisajes absolutamente de ensueño, ya sea contemplados por carretera o por vía marítima. Verán al pasar muchísimos cruceros que parten sobre todo de Venecia y recorren el mar y también van hasta Grecia, en fin, hasta muchos lugares. Pero ya saben más o menos de qué lugar del mundo se trata, que tiene además las ruinas de una gran cantidad de ciudades antiguas, como Epidauro, como Lisus, como Salona, como Pula, Ravenna, Julia Concordia, Aquileia. Aquileia es como el nombre más antiguo de la región del Veneto en los tiempos romanos. La ciudad de Sipontium en el Gargano y la ciudad de Brindisi, Tarento, en, la, en el talón, en el tacón de la bota italiana. Muchas gracias. Esas son entonces las condiciones geográficas. Las condiciones históricas son también muy relevantes, es decir, como les digo, esta región tiene una historia muy larga, muy bella, también muy conflictiva, de imperios, de repúblicas, de reinos, y es el encuentro entre el mundo romano y latino, el mundo germánico y el mundo eslavo. Por eso incluso el mundo griego. Es decir, van a haber 4 tipos particulares de restos y de asuntos vinculados con la tradición romana, por supuesto, con la tradición griega, por supuesto, y también con antiguas ciudades pertenecientes al mundo eslavo e incluso al mundo germánico, como es el caso de la bella ciudad de Trieste, que fue parte del Imperio Austrohúngaro y que quería ser la salida al mar, en este caso al Adriático, y por tanto al Mediterráneo, de los alemanes. Entonces, esa costa ha estado marcada por muchas presencias y ahí, empezando por Ulises y las sirenas, Ulises amarrado al mástil de su barco, oyendo el canto de las sirenas y resistiéndose al encanto,
un poco la metáfora de que se trata de una región muy atractiva, muy seductora, muy plagada desde la antigüedad de leyendas, de gracias, de encuentros que van a encontrar, que van a, digamos, eh, avistar constantemente en su viaje. Por tanto, una de las claves fundamentales es ver que el Adriático es una especie de museo viviente. Es un mar pues plagado de experiencias que conocer desde la antigüedad hasta la bella Edad Media, incluso la alta Edad Media y luego la baja Edad Media veneciana, el mundo veneciano ya de la modernidad, el mundo veneciano del siglo XV, XVI, XVII, incluso el declive de los venecianos, y también el surgimiento de países en las orillas del Adriático, antiguas colonias venecianas que se convirtieron en ciudades eslavas, de Eslovenia, de Croacia, de Bosnia-Herzegovina, incluso de Albania. Todo eso lo van a ver en las orillas. Además, la tremenda importancia y la tremenda diferencia entre el norte del Adriático, donde está Venecia, y el sur, donde está Metaponto, donde está Bari, donde está la región de Brindisi, es decir, ya en los tiempos de la Eneida, en los tiempos de Virgilio, un lugar casi mítico, plagado de mitos, con la presencia de los dioses, con la presencia de cuevas y de lugares que estuvieron salpicados de encanto y de brillo legendario. Esa es, en pocas palabras, la zona histórica por la cual van a viajar ustedes. Empezando por la ciudad de Venecia, que ya solo ella ya daría para muchas charlas. Eh, Entender a Venecia es entender esencialmente el surgimiento de una ciudad de la Alta Edad Media, del siglo cuarto y quinto, que estableció un enclave palafítico para poder convertirse en ciudad segura, es decir, que evadió las invasiones de los bárbaros, de los ostrogodos y de los lombardos, construyendo una ciudad, enterrando unos palos en la bahía de Venecia, y construyendo allí esa mítica ciudad que, como se ve ahí en la imagen, después se convirtió ella misma en la Serenísima, la reina de los mares, y en este caso la rey, la perla del Adriático. Ahí está el Bucentauro, el Bucentauro, que es el barco ceremonial del Dux o del Duce, del jefe de gobierno de la ciudad de Venecia, eh, con sus edificios, con esa arquitectura burguesa, pero al mismo tiempo salpicada de una cierta re, regalia, como se dice en inglés, o un encanto, digamos, monárquico en más de un sentido, a la vez de esa tradición mercantil que le ha dado origen y que sigue siendo todavía hoy un poco el ícono y la marca del mundo veneciano. Ciudad de puentes, ciudad de canales, ciudad de casas apiñadas, ciudad que combate constantemente contra el agua, contra el agua alta, como se suele llamar, que con frecuencia la inunda, que se debate entre el aislamiento y los turistas, y que ya desde la Edad Media, desde la antigüedad, era poblada por gente proveniente de todo el Mediterráneo, gente de Oriente y gente de Occidente. Hoy en día vuelve a ser Venecia pues un lugar de encuentro, como lo ha sido por tantos siglos, con la perspectiva de que eso pues puede chocar de un modo directo a los venecianos, pero es a la vez la raíz de su riqueza, de su brillo, de su esplendor, de su fama a través de tantos siglos. Ciudades amuralladas, ciudades de los tiempos de Diocleciano, como la ciudad de Spalato, como la ciudad de Pula, con anfiteatros romanos, con la ciudad bellísima de Dubrovnik, con su fortaleza o sus fortalezas, llamada en tiempos venecianos Ragusa. Ragusa era como se llamaba Dubrovnik en la costa dálmata. Eh,
en los tiempos de esplendor de la República de Venecia. Es decir, Venecia no era solo una ciudad, sino que era un pequeño imperio marítimo comercial que duró bastantes siglos, por lo menos 1200 años de razonado y razonable esplendor. Por eso las estatuas de Zeus, todo está salpicado de barcos, de velas, de mercancías, de puertos, de playas, en fin, de un encanto absolutamente irrevocable en todos los aspectos de la vida. Muchas gracias. Entonces, empecemos con la historia más antigua del Adriático. Eh, los ilirios eran un pueblo bárbaro que, sin embargo, estaba muy cerca de Italia y de los pueblos itálicos. Incluso recuerden ustedes que Roma fue surgiendo como un conjunto de ciudades que giraban alrededor del mundo romano y que, como hemos visto, estaba influenciado de un modo directo por el mundo etrusco. El mundo etrusco estaba al norte de la actual Italia, en la Toscana, y sin embargo tenía, gracias a las estrechas de la península, comunicación directa con el mar oriental, es decir, con el mar Adriático. El mar Adriático, por tanto, tiene ciudades muy antiguas que tienen 2500, 3000 años y como Olimpia, por ejemplo, que ya era célebre en el año 776 a.C., como algunas de estas ciudades de la costa eh, de, la, de, las islas ilíricas, eh, como Dyrrhachium, por ejemplo, en la actual Albania, que hace 2800 años ya tenía sus piedras, su trazado, sus baños, sus calles. En realidad, para comprender una ciudad antigua, la base es tratar de discernir qué era privado y qué era público. Es decir, dónde estaban las casas, dónde estaban las calles, dónde estaban los templos, dónde estaban las fortalezas, los montículos. Esa es más o menos la lógica mental que hay que tener en cuenta para comprender lo básico de las ruinas de una ciudad antigua. Al mismo tiempo, observar las formas de arte que les eran propias y particulares. Los ilirios básicamente lo que hicieron fue adaptarse a un territorio muy agresivo y resistir el impulso de expansión de Roma. Roma se hizo grande a partir del siglo segundo después de Cristo, digamos, segundo, tercero después de Cristo. Al principio era una ciudad pueblerina, pequeña y modesta, con un campo relativamente fértil y con un ejército eficiente. Pero después se convirtió en el mundo mismo, es decir, se convirtió en la romanidad, ya no solo la ciudad de Roma, sino el impulso extraordinario que supuso la construcción de ciudades, la, el adorno de las mismas y sobre todo escenas de guerra. Si algo distinguió fundamentalmente la historia del Adriático fue ser durante muchos siglos un escenario de guerra, tanto en las orillas y en la tierra como en el mar. El mar es en realidad de una temperatura muy agradable casi todo el año. Incluso los inviernos se caracterizan sobre todo por la niebla, algunos aguaceros y todo, pero no es una zona particularmente fría durante el invierno. En las montañas sí, pero en la costa no. Y por eso ese clima relativamente benévolo ha sido desde la antigüedad un factor muy importante de su adaptabilidad. Por ejemplo, la posibilidad de sembrar olivos y de tener aceite. Una de las cosas más interesantes que se comprende con el aceite de oliva es que no solo servía para cocinar, sino que era la fuente de energía para las lámparas. Es decir, gracias al aceite de oliva de la antigüedad, fue posible un mundo nocturno, fue posible ver de noche y en alguna medida alumbrarse y salir de la barbarie. Estos ilirios fueron bárbaros, los tracios, en fin, considerados por los griegos bárbaros porque no hablaban lengua griega o porque la hablaban de un modo torpe
y con un acento muy marcado. Sin embargo, poco a poco se fueron convirtiendo una Iliria griega en un lugar habitable y desarrollable y sobre todo poseedor de polis, o sea, de ciudades. En la costa occidental, en cambio, fue más lenta la adaptación, fue más difícil porque había numerosos pueblos en la península itálica. Entonces, estos samnitas, estos pueblos que caracterizaban a los enemigos de Roma, se fueron integrando también lentamente, sobre todo bajo la égida de los etruscos, que le dieron, por decirlo así, el orden a Roma, el gobierno que necesitaba durante tan largo tiempo. Entonces, la costa oriental no es lo mismo que la costa occidental. La costa occidental está marcada por Roma y su presencia, mientras que en la costa oriental han llegado numerosos pueblos. En ese sentido, ha resultado su historia más variada y más interesante, si bien la gloria está claramente del lado de la ribera occidental del Adriático. Como se ve aquí, entonces, hay una serie de provincias eh, que todavía hoy existen, como la Umbria, como la región de los Abruzzos, como incluso el Molise de hoy, como la Puglia o Apulia, como se llamaba en la antigüedad, la antigua Lucania. Todas estas regiones están en la orilla del Adriático y desde la antigüedad estaban vinculadas por la vía salaria, que fue muy importante, que unía Roma con la costa oriental, es decir, con la costa adriática, y que además producía sal. Si mencionaba yo que el aceite era muy valioso en la antigüedad, también lo era de un modo extraordinario la sal. Podría decirse que, así como dice la Biblia, que vosotros sois la sal de la tierra, también el aceite hizo posible la luz. Entonces, la sal preservaba los alimentos y el aceite permitía, digamos, la fuerza energética de la antigüedad, de las ciudades, de los templos. Como se ve, en las orillas del Adriático hay numerosos templos y numerosos restos de antiguos templos que tuvieron no solo el valor ceremonial en su día de ser brillantes y coloridos y además punto de contacto con los dioses directamente, sino un lugar en donde se erigieron muchísimos monumentos. Eh, pues no en vano Eneas cuando llega a la costa del Tirreno, porque Eneas llega a través de Sicilia directamente al área de Roma, pero había pasado por el mar Jónico y por las orillas del Adriático y le dijeron que ese era un mar proceloso, que era algo peligroso, que mejor no se aventurase por allí. Es decir, desde tiempos míticos y épicos, el Adriático está saturado de leyendas y de peligros. Eh, no particularmente porque sea un mar muy bravo, pero sí porque sus numerosos recovecos, sus entradas y salidas, su costa abrupta, estaba vinculada a la furia de los dioses, al carácter pues voluble y tempestuoso de la mayor parte de ellos. En regiones como Piacenza, como Umbria, etcétera, en la que eh, todas las circunstancias eran fortuitas. En realidad, cuando se dice que uno está sometido o estaba sometido al influjo de los dioses, estaba sometido tanto a lo bueno como a lo malo, pero sobre todo a lo inesperado. El destino, el concepto de destino radica fundamentalmente en que uno no puede esperar ni un premio ni un castigo, pero seguramente los dioses le tienen guardado en algún momento algún premio o algún castigo. Incluso a veces las dos cosas. Esa circunstancia marcó el- la aparición de ese mundo de la Magna Grecia, ese mundo que sobre todo corresponde al sur de la península itálica, que se llamaba desde la antigüedad Magna Grecia. De hecho, el nombre Grecia no es el nombre
griego de Grecia, sino el nombre latino, porque la Grecia en griego se llama Elas o Hélade. En fin, esta región del Adriático con sus 138.000 kilómetros cuadrados está desde la antigüedad marcada por la leyenda, por las ruinas de antiguas ciudades, eh, porque la mayor parte de ellas, desde los tiempos clásicos, por ejemplo, perteneció a una serie de sociedades religiosas, míticas, incluso como Elea, como la ciudad de Síbaris. Todavía hoy se usa el término sibarita o sibarítico para hablar de un lugar pródigo en placeres y en encantos. Y la ciudad de Sibaris está en el sur, en la orilla del Mar Jónico, es decir, muy cerca de la Puglia de hoy. Ese pasado largo, esa mítica condición, es la que se va a ver en los templos con tanta prodigalidad. Cuando uno va a los templos siente un poco de decepción porque pues pareciera que más allá de las piedras no hubiera mucho. Pero hoy en día es posible la reconstrucción, incluso los viajes virtuales, a través de los cuales se ve la lógica del lugar, su diseño original, incluso el tratamiento que debió tener cuando estaba en su apogeo o en su esplendor. Por tanto, les recomiendo, ya que ahora es posible, ver estas ciudades, buscarlas también a través de la inteligencia artificial como lugares que pueden ser reconstruidos, al menos parcialmente, en una suerte de simulacro de vida cotidiana, tal como debieron ser hace 2000 años o 2500. Eh, es muy importante entonces que uno comprenda que el Adriático fue un mar romano. La romanidad, como dije, no es solamente la ciudad de Roma, sino esa red de caminos, de ciudades, de palacios, de termas que construyeron los romanos entre el siglo segundo antes de Cristo y el siglo XV después de Cristo, porque en realidad el Imperio Romano, al menos el Gran Imperio, duró 1700 años o 1600 años. Eh, esa circunstancia hace que las ruinas estén vivas, como se ve aquí en este arco de Diocleciano en la ciudad de Spalato, Split, como se llama hoy. Eh, esa, esa clave de comprensión del mundo romano es probablemente uno de los mayores incentivos del viaje que ustedes van a hacer. ¿Qué significaba ser romano? Ser romano quería decir no solo hablar latín, también griego, sino conocer, por ejemplo, las artes de la matemática, conocer la base de la arquitectura, conocer el metro clásico, conocer algunas de las reglas y de las leyes del mundo romano, aquel que decía con tanto orgullo, dura lex sed lex, dura es la ley, pero es la ley. Es decir, para un mundo como el que estamos viviendo hoy, en verdad, una de las características más interesantes del mundo romano era la vocación de permanencia, es decir, abarcar un territorio gigantesco y que esa, esa seguridad que implicaba recorrerlo durase por largos siglos. Efectivamente, no solo tiene poder aquel que manda a mucha gente y abarca un territorio inmenso, como efectivamente lo hicieron los romanos, sino aquel que puede hacerlo en muchos siglos o durante larguísimo tiempo. Es en ese orden de cosas que lo primero que hay que comprender para viajar al Adriático es qué era eso de la romanidad, qué significaba ser romano, incluso ciudadano, incluso esclavo, incluso extranjero dentro del mundo romano. Los romanos eran básicamente personas, si se quiere, orgullosas, tramposas, mañosas, pero a la vez alegres, dueñas de un espíritu de paz relativa. Al fin y al cabo, la famosa Pax Romana no fue una metáfora. Siempre y cuando uno cumpliese con las leyes, podía vivir razonablemente bien al abrigo de lugares seguros y pues
según la profesión y el lugar que el destino le hubiera fijado en la escala social, una vida más larga o más corta, más dura o más suave, más muelle, pero en todo caso dentro de la seguridad de un imperio que a veces tenía buenos tiempos, a veces tenía malos tiempos, que tuvo pestes, que tuvo grandes flagelos, incluso a veces inviernos muy largos, a veces cosechas muy malas, pero que en la mayor parte del tiempo, es decir, durante la mayor parte de sus siglos de duración, fue próspero, fue atractivo, fue interesante, un lugar donde se podía viajar. Yo recomendaría, por ejemplo, que leyesen ustedes antes de partir la bellísima novela de las Memorias de Adriano, un poco para entender qué era eso de la romanidad, las Memorias de Adriano de Marguerite Yourcenar, o eh, Robert Graves en un libro que se llama Yo Claudio, o una de tantas y tantas, incluso El Conde Belisario del mismo Robert Graves, o Juliano el Apóstata de Gore Vidal. Alguna de esas novelas, incluso la bella novela Quo Vadis de Henryk Sienkiewicz, que lo mete a uno en la vida cotidiana, en las costumbres, en los valores que eran característicos del mundo romano. Y por otro lado, la posibilidad de entender incluso los mapas, por ejemplo, la famosa Dalmacia, como sale ahí en este mapa, la Iliria, que era propiamente lo que se llamaba Italia, que era Macedonia, que era el Dyrrhacum, es decir, la famosa Illyricum de la que hablamos hace un rato, incluso el norte de donde hoy está Venecia, el Véneto, que era en la antigüedad, cuáles eran las ciudades y las provincias y los caminos que marcaban ese sentido y esa gracia. Por ejemplo, una cosa muy bella que se comprende cuando uno llega a Venecia es que esa región de Burano y de Murano ya hacía vidrios y objetos de vidrio, incluso vidrios de colores, en los tiempos romanos. Es decir, ya hace 2100 años, 2200, se hacían vasijas, se hacían vasos, floreros, eh, ánforas de vidrio en ese lugar con una maestría extraordinaria que seguramente ha cambiado muy poco en estos últimos 2000 años. Por tanto, esos vidrios y esas botellas de Burano y de Murano tienen una larga historia. En general, todo lo que ustedes van a ver, sobre todo las ruinas vinculadas al mundo romano, tiene una larguísima, bella y multiforme historia. Aquí hay algunas pruebas, algunas muestras, como el anfiteatro de Pula y los templos en la ciudad de Pula o Pola, que queda en la península de Trieste, que queda en el noroeste en el nordeste italiano y en el noroeste de Croacia. Eh, es un lugar realmente maravilloso, es un lugar encantador, no solo porque su clima es muy agradable casi todo el año, sino porque tiene ese encanto de las pequeñas ciudades romanas que tenían un orden muy característico, muy bien establecido, con su cardo máximo, con su decumanus máximo, incluso con la huella y la marca, que es lo que hoy se llama el pueblo viejo, la ciudad vieja, de lo que antaño estaba amurallado. Eh, como se sabe bien, las ciudades antiguas, en virtud de la necesidad que tuvieron durante mucho tiempo de protección militar interna, estaban amuralladas. Ese es el caso de la ciudad de Pula. La ciudad de Split o Spalato, o como lo llamaban los venecianos, también fue una ciudad extraordinariamente importante en los tiempos del famoso emperador Diocleciano. Eh, los palacios que construyó, las termas, las bóvedas, el acueducto, todo está conservado con muy bella, primero porque dura mucho y segundo porque las autoridades actuales de Croacia se han preocupado mucho porque eso se mantenga en perfecto estado, incluso cuando tiene algún tipo de defecto o falla, inmediatamente acuden a restaurarlo lo mejor que pueden. En ese orden de cosas, hay ciudades que son joyas vivientes. Esta ciudad de Split, por ejemplo, la recomiendo mucho
tiene una gracia, un encanto, un atractivo que es absolutamente o claramente imperecedero. Es decir, que no es solamente porque los turistas se queden admirados, al fin y al cabo todos los viajeros que no pudimos conocerla y no somos de ahí, somos turistas. Por tanto, no existir, sin el turismo no existirá la posibilidad de ver en vivo, de primera mano, lugares tan hermosos que tienen todavía el aura, como decía Walter Benjamin, la gracia de un tiempo y de un mundo que no se ha extinguido del todo. Esto lo digo porque ahora como está tan de moda decir que con la muerte se acaba todo y no hay ninguna opción de nada, la verdad es que el espíritu de los lugares conserva en buena medida, por decirlo así, las sombras de los muertos y de los que vivieron allí y que de manera casi risueña y cálida nos acompañan todavía hasta hoy. Si no, no tendría tanto encanto viajar, si no, no tendría tanto encanto conocer y comprender mundos ya aparentemente idos y perdidos y que sin embargo guardan, como digo, su espíritu en los arcos, en las viejas piedras, en el mármol, en el ladrillo, en la obsidiana, en el grafito, en todo lo que constituye los materiales con los cuales fueron confeccionados y que les han permitido sostenerse de casi 20 siglos y algunas más de 20 siglos. Entonces, Pula y Espalato son ciudades a las que seguramente llegarán ustedes en automóvil, pero son lugares profundamente y profusamente ligados al mar. Imaginen lo que debían ser los puertos de estas ciudades, cuáles eran el tipo de barcos, los birremes y los trirremes que llegaban hasta sus costas, cómo era la vela latina, cómo era la vela cuadrata, cómo eran en general los barcos de la antigüedad, cómo era incluso la madera y los bosques de pino mediterráneo y de los que se sacaba los materiales con los cuales construía, o de olmo, o de roble, en fin, para construir esos barcos. En general, la visita al Adriático es la visita al mar, pero también a los puertos de la orilla del mar y al espíritu que el mar producía. Ya desde la antigüedad, como se ve en las ruinas de estas dos ciudades, como se ve en general en muchos otros templos y restos que van a encontrar por el camino, como hemos ya planteado. La verdad es que nunca se pierde esa gracia y caminar, por ejemplo, de día o de noche por estos lugares. Por eso yo recomiendo que, sobre todo para los turistas, se haga mucho ese recorrido de comer tranquilamente en la noche, incluso dormir un rato y después salir a medianoche a dar una vuelta, porque además de que la ciudad está desolada, ahí es donde se contempla un segundo espíritu, una segunda naturaleza, que es la naturaleza nocturna de estas ruinas y de estas antiguas ciudades. La ciudad de Dubrovnik o Ragusa fue parte de la República Veneciana. Durante un tiempo fue aliada y luego intentó incluso independizarse. En sus castillos y fortalezas se nota la tremenda importancia que tenía y además las riquezas que en ella se guardaban. ¿Qué comerciaban los venecianos? Esencialmente especias, por un lado, que traían de Oriente, traían trigo y materiales agrícolas provenientes de los campos del norte, pero sobre todo joyas, piedras preciosas, una gran cantidad de materias de especulación, incluso tejidos, vestidos, una cantidad inmensa de mercancías, como digo, botellas de vidrio y otras incluso filigranas y obras de arte o de artesanía de extraordinario valor que se reflejan particularmente en los muchos palacios y lugares que caracterizan el mundo de Dubrovnik, el mundo de Ragusa. Pero después, cuando ese periodo veneciano pasó, llegaron los eslavos y habitaron esta ciudad. Los eslavos, a diferencia de los
de los pueblos de Venecia y de los pueblos romanes o románicos, los eslavos son gente muy soñadora y muy dada a la mitología. Podría decirse que el mercader clásico es pragmático y estima fundamentalmente el valor que los objetos y las mercancías pueden tener. En cambio, los eslavos son muy dados a la ensoñación, al valor simbólico y al valor mítico, a la creación de leyendas. Yo recomendaría, por ejemplo, que lean Las leyendas de Dubrovnik, que es una ciudad particularmente cargada de historias, incluso en ese encuentro entre lo latino y lo veneciano con el mundo eslavo. Eh, Países como Croacia, países como Eslovenia, están plagados de héroes míticos, de lugares y de personas que durante largo tiempo, digamos, se apropiaron de un territorio que sabían que no era de ellos y que sin embargo era la última frontera de un pueblo que venía de la nieve, un pueblo que venía de lugares muy distintos y muy lejanos. Podría decirse, metafóricamente hablando, claro, que Dubrovnik es un poco la prueba dálmata de que los pueblos que venían de la nieve se quedaron en donde brilla el sol, se quedaron pues en donde el verano y la gracia del sol y del cielo azul son como una marca de fuego, imperecedera en muchos sentidos. Los demás está decir que los atardeceres y los amaneceres de una ciudad como esta producen un asombro pues de esos fundamentales de los que hablan los poetas. Eh, por eso yo creo que es muy recomendable demorarse mucho en los lugares y tratar de entrar a la mayor cantidad de estos palacios, tanto los venecianos como los que fueron construidos por los pueblos eslavos que hoy habitan esta región. La Dalmacia, además de la ciudad de Dubrovnik, tiene un paisaje extraordinario de cuevas, de acantilados, de piedras, incluso de esta roca kárstica que es tan característica de la Dalmacia y y de la península balcánica. La roca kárstica es justamente parte de la que ha hecho posible estas construcciones, muy sólida y a la vez capaz de aguantar el agua y la humedad, razón por la cual una vez que se labraron estos capiteles, estas columnas, pues el mantenimiento que ha tenido que hacérseles a través de los siglos resulta muy pequeño para que se conserven en buena condición. Esta idea de recorrer las murallas, los bastiones, las alcazabas, las barbacanas, todos esos modelos de construcción en los que es tan pródiga la ciudad de Dubrovnik, incluso asomarse por estos ventanales y estas salientes donde antaño los cañones defendían la ciudad, muestra tanto en su puerto como en el interior de la ciudad el valor que tenía, que era lo que exactamente estaban defendiendo estos dálmatas, por ejemplo, en la ciudad de Dubrovnik. Eh, Es cierto que Venecia fue en muchos sentidos, digamos, pagana y una ciudad del exceso, una ciudad de la desmesura, casi se diría. Y sin embargo, estos encuentros y estas condiciones propias del mundo veneciano también están plagados de misticismo, de historias sagradas, por decirlo así. Hay muchos santos en sus orillas, hay muchas iglesias, hay mucha devoción mezclada con ese paganismo, incluso con esa vocación mercantil. Había épocas de oro y había épocas de fuego, y había épocas de peste, de plaga, de muerte. Eh, Piensen ustedes en lo que debió ser vivir en el Adriático en la mitad del siglo XIV, cuando la peste negra asolara una ciudad tan monumental y tan maravillosa como la ciudad de Venecia. Venecia en sí misma es un sitio mítico y pues la verdad es que nunca termina de resolverse. Eh,
Fue grande y pequeña a la vez. Fue modesta un cierto tiempo y maravillosa otro largo tiempo. Expolió las riquezas de Constantinopla, ambicionó y muchas veces explotó a gentes de otros muchos lugares. Y sin embargo, ella misma también quedó consumida en, digamos, los restos de su antigua grandeza y conoció, como se ve en estas pinturas, edades de oro y edades de fuego, ¿no? De terrible frustración y muerte. La verdad es que en momentos como el Carnaval de Venecia, cuando se recuerda la grandeza de los antiguos duques o duches, cuando uno logra entrar al Palacio Ducale, cuando entra a San Marcos, cuando contempla incluso esas orillas de, y esos palacios, casi 250 palacios importantes dentro de los cuales habría, por ejemplo, para un verdadero visitante asiduo, la posibilidad de comparar el mobiliario, las paredes, los artesonados, las pinturas, los adornos. Hay miles de posibilidades o cientos de posibilidades de entender la lógica veneciana. Venecia pues es un mundo probablemente infinito, no solo por los grandes que fueron allí, sino incluso también por lo modesto, por la vida del pueblo. Hoy en día el turismo, pues el turismo mundial es tan avasallante que a los propios venecianos los hace sentirse muchas veces incómodos y molestos, eh, a veces incluso déspotas con los turistas, pero comprenden también que si no fuera por eso, el esplendor de la ciudad, incluso sus propios dividendos y su nivel de vida decrecerían. Entonces, esa es una de las paradojas que, digo yo, los puede llevar a ustedes a ser relativamente benevolentes eh, con la impaciencia de muchos venecianos, que es muy conocida y providencial. Es decir, más allá de que uno pueda invertir dinero y pasar un buen rato en Venecia, seguramente esa vida ya resulta poco rutinaria y exasperante para aquellos que la tienen que vivir todo el año, todos los años de su vida. Porque es efectivamente vivir en un museo, vivir en un lugar plagado de maravillas que deslumbra al visitante, pero que seguramente incomoda en muchos sentidos al habitante. El Adriático enseña, y en este caso la ciudad de Venecia enseñan mucho sobre lo que significa habitar, es decir, vivir en un lugar plagado de historia. La verdad es que mucha gente ni siquiera se da cuenta de lo antiguo, de lo valioso, incluso de lo repetitivo que hay en sus gestos, en sus movimientos, en las cosas que se han hecho miles de veces en estas casas, en estas calles, en estos canales, en estos lugares, en donde el famoso Vaporetto, en donde las góndolas, en donde el Bucentauro han hecho la bogalonga durante mucho tiempo y en donde las fiestas son un poco la repetición de un ritual que lleva siglos y en algunos casos incluso más de un milenio. La verdad es que nosotros que somos hijos de países jóvenes, en donde además se respetan tampoco las tradiciones y la idea incluso de ser parte de algo histórico es relativamente nueva y desconocida para la mayor parte de la gente proveniente de América. La verdad es que eso se siente muy distinto cuando uno va a la Plaza San Marcos, al Hotel Daniele, al puerto, al Puente de los Suspiros, a, a, la- a las iglesias, por ejemplo, tan, tan míticas casi de, de la ciudad veneciana. Venecia, incluso en el ademán de sus gentes, en el vestido, incluso en la lógica de las estaciones y todo, es una ciudad ritual. Es una ciudad plagada de una serie de, digámoslo así, sombras, ¿no? De mitos que están
palpitando sobre seres que vivieron y murieron en la Dogana del Mare, en Santa María de la Salute, en el Palazzo Ducale, en los caballos que están en la torre, los caballos de Constantinopla que fueron robados en la torre que da a la Plaza San Marcos, en las grandes palacios y bibliotecas. En fin, ya verán ustedes cómo, por ejemplo, es una ciudad tan artística. Todo el mundo parece tener algún tipo de conocimiento artístico, ya sea en el labrado de cosas muy modestas o en la música o en prácticamente todo lo que construye el ambiente de la ciudad. Por eso decía que en Venecia se descubre un matiz nuevo del concepto de habitar, del concepto de vivir en una ciudad. Y creo que esa es una de las grandezas y de los regalos sutiles e inmemoriales, digamos, modos de vida que nosotros no comprendemos ni conocemos y que se pueden percibir para los viajeros bien advertidos en un viaje por el Adriático. La verdad es que para no hacer esto muy largo, que ya son las 7, si quieren ustedes preguntarme cualquier cosa sobre esto que hemos visto hasta el momento, con mucho gusto. Gracias, Enrique. Antes de que empiecen de pronto a preguntar o hacer algún comentario, hacer un anuncio, digamos, como parroquial, porque este fue un paneo general de lo que es el Adriático, de lo que va a ser el viaje. Casi que cada uno de estos sitios en los que Enrique mencionó, en la página que ustedes tienen del curso de inmersión, están más profundizados. Entonces, esta conferencia, por ejemplo, complementa perfecto la que hay allí sobre la introducción a los Balcanes, en la que contamos quiénes eran los ilirios, quiénes eran los tracios, los eslavos. Entonces, allá también tenemos lo que es más a fondo la historia de Dubrovnik, Sarajevo, porque ya lo que vamos a entrar en materia, digamos, la próxima sesión con Enrique, es en profundizar más ya un poco la historia que se puede ver. Por ejemplo, la próxima sesión es sobre el Imperio Veneciano, porque vamos a ver allí, sobre todo en la península de Istria, era de pronto el nombre que estabas buscando ahorita, Sí, Istria, sí, señor. en Istria toda esa influencia del Imperio Veneciano. Entonces, después vamos a ver, por ejemplo, ese choque de los Balcanes, ya, ¿no? Esos conflictos. Entonces, si tienen preguntas sobre este paneo general de de lo que es el Adriático, pues adelante, porque en las sesiones que vienen, pues vamos a profundizar más en ello. Muy bien. Y que no olviden, pues, ver los videos que hay allí en esa página de inmersión cultural, los audios, los documentales, bueno, todo esto. Y les voy a subir un poco los libros que recomendó Enrique hoy. Si alguien tiene alguna pregunta, adelante. Hay un autor, antes de que me pregunten algo, hay un autor muy bello y muy importante que es de Trieste, se llama Claudio Magris. Claudio Magris tiene unos libros muy lindos, uno de ellos se llama Trieste, que es la historia de la ciudad y de su encanto entre el mundo germánico, austriaco y el mundo italiano, y además bordeada ya muy cerca por los eslavos. Trieste sería una especie de puerta de tres culturas: la cultura germánica, la cultura balcánica propiamente eslava y el mundo italiano. Esta es la región que Gabriele D'Annunzio quería para Italia a comienzos del siglo XX, sobre la cual hay un ensayo muy bonito de Michel Hallett, que se llama El Gran Depredador, un libro muy bueno sobre esta región de Trieste a comienzos del siglo XX. Bueno, no van a decir nada. Muy bien. Muy bien.
Bueno, pues entonces, antes de irnos, y si me permite robármele unos minuticos, Enrique, quiero presentarles también a Santiago López. Santi está por ahí. Santiago López va a ser la persona que les va a acompañar en el viaje. Entonces, me gustaría como que Santi lo saludaras y bueno, y nos va a acompañar también en estas sesiones. Hola, muy buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues será un gusto para mí acompañarlos. Veo alguna que otra cara conocida por ahí. Gloria, que estuvimos en el sudeste asiático. Qué rico que volvamos a coincidir en este viaje por el Adriático. Y bueno, pues nada, estoy aquí también para servirles en lo que ustedes necesiten. No sé tanta historia como Enrique, efectivamente no, Mm, pero, pero en lo que pueda ayudarles a lo largo del viaje y a lo largo de la preparación para que ese viaje sea fantástico, pues estaré con ustedes para lo que ustedes necesiten y será un gusto para mí ser su compañero de viajes. Muchas gracias. Gracias, Gracias, Santi. Entonces, Muchas Santiago. gracias. Muchas a todos gracias. los espero entonces en la próxima semana. Vamos a hablar Vení, de Venecia y el... solo Dime. para recordar, ¿nos puedes poner aquí en el chat la dirección de la formación de los cursos que nos dijiste? Porque pues Ah, tendría muy que ir a bien. buscarlos a la página y me pierdo un poco todavía. Sí. Sobre todo que ahí está una conferencia que Enrique dio sobre introducción al Adriático hace unos meses, hace un par de meses para Paideia también. Está una que yo les di también sobre introducción a los Balcanes, quiénes son quiénes, es decir, las poblaciones, las etnias, las religiones, porque Buenísimo. aquí vamos a encontrar los ilirios, eh, o sea, los ilirios ya digamos que son los albaneses y nosotros no vamos a ir a Albania, pero los pueblos más antiguos, como dijo Enrique, que habitaron esta región, que es la que ustedes vieron ahí en los mapas, pues era la Iliria antes de que llegaran los romanos. Cuando llegan los romanos, pues todo esto se latiniza y cambia todo y ya se vuelve la Dalmacia, la Dálmata, perdón, la Dalmacia y la Dacia, que es Rumania. Sí, Y, y bueno, y esto empieza, digamos, a generar movimientos. Llegan en el siglo sexto los eslavos, que son el componente étnico más grande de los mm, Balcanes. Entonces, todo eso está explicado en esa conferencia. Si ustedes no tienen esos conceptos, digamos, como base o piso para pues, lo que viene en el siguiente, pues, en las siguientes sesiones, va a estar un poquito confuso. Entonces, yo les recomiendo que se pongan al día y vean esas sesiones porque aquí vamos a encontrar católicos, vamos a encontrar ortodoxos, vamos a encontrar musulmanes y sí. cómo todo eso pues va a Incluso dar una amalgama. los turcos fueron muy importantes en la historia del siglo XVI, XV a XIX en toda esa región. Fue parte del Imperio Otomano. Claro, esa influencia del Imperio Otomano por casi 400 años ahí en los Balcanes, la influencia antes de los otomanos del Imperio Bizantino, o sea, esto tiene un montón de capas de civilizaciones que ustedes van a ir percibiendo en el viaje. Lo más visible es lo más reciente, por supuesto, pero ahí Enrique les mostró las ruinas romanas que vamos a encontrar, pero el Imperio Veneciano se va a vivir mucho en esta península de Isla, en Rovinj, en Porech. Orange. em, Vamos a encontrar en Sarajevo también todo el legado turco, otomano, que es lo que está mencionando Enrique, es decir, Mostar, por ejemplo, es una pequeña Turquía. em, lo que ya es Dubrovnik, ya es muy Venecia, pero también Ragusa, que Enrique, ellos allá no dicen que fueron parte del Imperio Veneciano, ellos dicen que siempre estuvieron como medio independientes, pero a mí se me hace que sí estuvieron muy sometidos. Sí, están mintiendo. Sí. Bueno, y además la Dubrovnik que vemos hoy, aquí les cuento un chisme, no es la Dubrovnik original, porque en los años 90 fue bombardeada brutalmente La guerra. eh, en la guerra en la guerra de secesión de la Yugoslavia, Yugoslavia. que eso es algo exacto que a ver también en las próximas sesiones. Entonces le hicieron ellos una reconstrucción bastante original, o sea, bastante precisa, pero es una ciudad que está completamente reconstruida.
Todas estas cositas se las vamos a ir contando, pero también están ya explicadas en el material que está ya dado pregrabado. Entonces, pónganse al día porque si no, Enrique les va a empezar a comentar cosas que ustedes van a estar muy perdidos. Entonces, Porque sí, regálanos sí, los enlaces, sí, súper. les vamos a poner otra vez el enlace porque los Balcanes son muy complejos, muy complejos. Es una zona supremamente compleja. Entonces, antes de llegar a ese conflicto de los Balcanes, que es como la sesión, creo que es la última, ¿ya? Em, si no han entendido esos conceptos base, no lo van a... O sea, todavía la gente sigue, o sea, los expertos siguen sin comprender realmente porque es un tema muy complejo, pero es necesario que ustedes entiendan que si hablamos de Dubrovnik y yo les hablo de un bombardeo, pues sepan quién los bombardeó y por qué. Bueno, todas estas cosas que están ya, como les digo, explicadas en el material. Entonces, sirva como de jaloncito de orejas de que no han estudiado, porque eso ya está puesto desde hace rato, pero pónganse al día para que todas estas sesiones que vienen con Enrique las aprovechen al máximo. Y yo también recomiendo leer algunos de estos libros, al menos uno o dos, porque lo meten a uno en la especialidad del lugar y la verdad es que después de leerlos la sensación es otra, la extrañeza es mucho menor. Así es. Enrique, yo creo que se me está ocurriendo que podríamos hacer una conferencia sobre Trieste y sus literatos. Sí, Entonces la vamos a programar para después, para todo el pues mundo, no el, solo se para llama los viajeros, Friuli sino... Venecia Giulia, la región de Trieste, justamente de Istria y todos esos lugares que sirven de frontera entre los mundos que mencioné. Sobre todo porque Enrique hoy mencionó muchas cosas, un mundo germano. Y para entender ese mundo germano del que, por ejemplo, que es muy cercano a Eslovenia, nosotros vamos a estar en Eslovenia muy de pasada, pero es clave para entender luego todo el conflicto de los Balcanes. Entonces, esa mentalidad medio germana de los eslavos es la que le va a dar a los eslovenos la sensación de que ellos no son balcánicos y que por eso se van a secesionar de Yugoslavia. Y la conexión de Croacia con los alemanes en la Segunda Guerra Mundial es brutal. Ellos crean casi un estado nazi que es la Ustache, exacto, la Ustache, que eso va a generar un montón de miedos en los serbios cuando venga la guerra de secesión. Sí. Entonces, esos conceptos que él va lanzando, hay que irlos entendiendo en esas claves. De hecho, en Entonces, 1941 hubo un doble genocidio de los Ustacha a los Chetniks, que son serbios, y los Chetniks a los croatas también en la región de Krajina, que es la región de frontera, y que después se reanudó en la guerra del 95. exacto. Pero bueno, no los enredamos más, tranquilos, todo esto lo vamos a ir desmenuzando. Y si tenemos que repetir algunos conceptos, pues me dicen y los vamos entendiendo. Pero la idea es que ustedes tengan por lo menos, bueno, que sepan dónde está la información y la vayan consumiendo en la medida pues de sus recursos de tiempo. Pero sí, pero es una región, digamos, tan hermosa como compleja. Entonces, Enrique, entonces nos vemos en la cita de la otra semana para hablar full del Imperio Veneciano, porque el Imperio Veneciano aquí se lo van a encontrar en todas partes. Cierto. Muy bien. Pero Bueno, tranquilos, no se asusten los que están pensando ahora que no es un viaje de vacaciones. Tranquilos, es muy lindo el paseo. Hay mucho para ay, ponerse en contexto, pero tranquilos, calma. Cada uno va a su ritmo y se va empapando poco a poco y allá obviamente en terreno uno le pone forma y fondo a toda la información que les dan aquí antes del viaje. sí, por Tranquilos. supuesto, o sea, no, igual lo van a disfrutar full y además la información que dan los guías también es muy completa, entonces, pero pues como nosotros nos gusta dar un poquito más de contexto histórico, para el que quiera, por supuesto, ¿no? Entonces, pues ahí se los ponemos a disposición. Sí, muchas gracias, Juli, porque lo tenía en mi cabeza, pero como que no,
volver a que nos manden el link es importantísimo para empezar a estudiar todo eso. Muchas gracias. Yo sabía, me lo temía y me lo Sí, de suponía, acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. pero estuvo muy bien que hoy se dieran cuenta la importancia de eso, pero tranquis. Se los mandamos, ya se los mando ahorita y se los mandamos las veces que sea necesario. Estamos a Muchas tiempo, gracias. estamos a tiempo todavía, estamos a Están a tiempo. tiempo, pero entonces les toca, o sea, intensivo. Esto va a ser un shot de historia balcánica en mes y medio que les queda. Bueno, O 2 Enrique, bueno, meses. Ay, no, Muchas gracias, Enrique. nos quedan 2 Enrique, meses. muchas gracias a ustedes. 2 meses, no, a ver, 11 de mayo se van. Un Un mes mes. y Diez- medio. Bueno, diez- sí, Así 2 meses 2 meses. 2 exactos. meses, Ah, hoy sí. es 11. 2 meses. 2 2 meses meses. justamente. Bueno, Ujú. entonces en un mes y medio les hago examen. A ver si Además, amenazadas de convivencia. Santiago va a ver, y yo Santiago le va a mandar una listica y Santi me va a decir las preguntas que hagan allá, En qué el tanto bus. Lo que en el bus. hacemos siempre en el todos los bus, en viajes, que el yo voy bus. mandando las preguntas. Mentira. Porque no, los que han viajado conmigo, que creo que aquí no han viajado, creo que Yo. solo María Elena, Yo, pero creo que Juli, en sí. Grecia Yo también. no hice esto. ¿Cómo así? Bueno, Nati. Bueno, pero es que no les tocó mi faceta inquisidora, pero los últimos viajes que yo hice, yo en el bus les hacía quiz. Sí, me consta. Me consta, me consta. Libro de mayores. Entonces, claro, el que gana más, y creo que en Egipto había una persona que hacía el quiz también. Sí, yo Entonces, gané. claro, Yo gané. eso es con premio Ahí y está. todo. Eso es con premio, entonces le voy a mandar a Santiago el quiz. Le toca llevar muchos premios. Es que vean, estos viajes son súper bonitos, pero entonces estos destinos son o de playa y placer o históricos. Entonces ustedes verán cómo se lo quieren hacer. Total, Eso ya claro. es decisión de ustedes, pero no vale la pena ir a esta región a ver monumentos sin saber nada. Para eso les pongo nada más la playa y allá se tiran toda la tarde a la playa. Ahí les digo, ahí les doy mi Pero base. lo podemos mezclar tiradas en la playa y ver monumentos. Leyendo. Podemos ir Conferencia ahí, aprendiendo en el la día. playa, conversando con un Sí, par de drinks. te lo Y no está juro. mal. Mentiras, me No, van a no, bajar no, del pero viaje, esto ya no que- digo más esto que- ideas. Piensa no, como Santi, yo creo piensa, que- Santiago. No, voy a ir más bien yo y voy a poner orden en esta guachafita. Y Bueno. también recomiendo estudiar un poquito de italiano para entenderlo, al menos en lo básico. Uy, Enrique, eso ya es un reto. Y bueno, pues Encima de que croata, tienen que ya que aprender, estamos ahí. Algo croata. yo creo que Mejor más croata. croata que italiano. Bueno, dobre wieczór. Bueno, buenas Bueno, noches a todos. Gracias. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos dentro de 8 días Martes. con quiz. Gracias. Gracias. Gracias, feliz Un noche. abrazo. Chao a todos. Chao. Gracias, buenas noches.